Hoy nos acompaña a ver si él también necesita su dosis de chocolate en esto de la política, para endulzarse un poco. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? No, yo soy hincha del dulce de leche. Ah, Sí, usted es del dulce de leche. sí, No, que- pero no son incompatibles. No son incompatibles, Había pero- que elegir, esa era mi Pero uno pregunta. prefiere. Yo, si tengo que preferir, prefiero el dulce de leche. Muy bien, muy bien. Bueno, En bienvenido. en las sesiones largas, esas interpelaciones, no, salen de la sesión para comer, pero no pueden tener ahí en el atril, en el pupitre, algo para ir picando, una barrita de cereal, un chocolate. Y a veces, sí, cuando se prolonga mucho. Porque mate se ve. Sí, pero a veces una barrita de cereales, por ejemplo, se puede comer con cierto disimulo, pero no queda bien estar comiendo en sala. A mí, No, por pero lo es menos, verdad, es algo que yo que he cubierto unas cuantas, no ves. No sale el tupper en No algún ve- momento, ¿no? De una pero larga no sé si el sesión. tupper, pero una barrita de cereal, una galletita, yo que sé, Sí, comida por que son favor. largas, son maratónicas. Pero cómo. Bueno, cuánta desilusión nos acaba de decir entonces con que no se puede o no queda correcto, ¿no? No, eso cada uno se maneja, pero a mí no me gusta. A veces salgo, voy a una cantina que hay abajo, compro una barrita de cereal y me la como en el ambulatorio. Bien. Bueno, Ope Pajé, por supuesto que tenemos otros temas para conversar esta mañana, pero me llamó la atención esto del training mediático que están realizando, sobre todo las nuevas figuras que van a entrar al Parlamento por parte del Partido Colorado, una iniciativa de Talvi de hacer un training mediático, ¿no? Usted es de los experientes de quienes van a estar ingresando en esta próxima legislatura, pero ¿qué opina de estar compartiendo, digamos, la cámara baja con nuevos integrantes, ¿no? Que por primera vez van a estar conformando el Parlamento por la lista Ciudadanos? Y es fantástico, es muy bueno. En el Parlamento va gente muy distinta, no solamente por sus ideas políticas, sino también por las actividades que desempeñaban antes de entrar a la Cámara y también por su edad. Acaba de entrar gente joven, gente sin ninguna experiencia política, y está muy bien empezar a prepararlos en habilidades que van a tener que tener para desempeñarse. Es parte del trabajo, comunicar bien, decir lo que uno quiere decir, en fin, son todas cosas que hay que aprender. Así que la iniciativa esta de Ciudadanos me parece que es muy útil. De entrenarlo para el Sí, relacionamiento con los medios. Ahora, ¿le parece interesante el Parlamento que se viene? Multicolor, bueno, con nuevas figuras que ingresan a la política, también diferencias etarias. ¿Cómo cree que se puede dar allí lo que es el famoso debate parlamentario? Bueno, va a ser un gran cambio respecto de estos 15 años, donde había ya una mayoría definida, mayoría del Frente Amplio, y eso funcionaba, digamos, como un ordenador, un regulador de las sesiones. Uno ya sabía a qué atenerse, ya sabía incluso cómo iba a terminar la sesión antes de que empezara. O sea, en ese sentido, la actividad parlamentaria fue mucho menos vistosa, mucho menos llamativa que en otras épocas de la vida del país donde no había una mayoría parlamentaria definida. ¿Más fácil para el legislador? ¿Qué cosa? Justamente esa forma de intercambio, de saber que algo ya va a terminar, ¿es más fácil el trabajo del legislador? Por un lado, sí, digamos, más se hace más rutinario, uno ya sabe cómo va a transcurrir la cosa, hace una interpelación y a la primera hora ya la bancada oficialista presenta una moción declarando satisfactorias las explicaciones del ministro que recién empezó a explicar. O sea que usted ya sabe lo que va a pasar. Por otro lado, muchas veces es frustrante porque uno siente que no importa lo que se diga, los argumentos, las informaciones, lo que sea, el resultado está establecido de antemano. Eso es lógico, digamos, cuando hay una mayoría parlamentaria sólida. En un escenario, no sabemos lo que va a pasar el domingo. Si ganara Martínez, los ministros, porque hubo alguna declaración, por ejemplo, diciendo si el ministro no dice que Venezuela es una dictadura, dura 5 minutos en el cargo, lo interpelamos y que se tenga que ir. ¿Cuál va a ser la actitud en un eventual gobierno de Daniel Martínez del Partido Colorado para con los ministros de gobierno? Y mire, una actitud de seriedad y de responsabilidad y al mismo tiempo acorde con lo que ha sido la conducta política del Partido Colorado en todos estos años de gobierno del Frente Amplio. Nosotros hemos estado en la oposición, hemos discrepado en la mayoría de los temas importantes con el Frente Amplio. Entonces es lógico, si mañana hay otro gobierno del Frente Amplio con la misma orientación, seguiremos discrepando. Lo que pasa es que esas discrepancias de siempre podrían tener otras consecuencias, porque ahora se podrá formar comisiones investigadoras, se podrá llamar a sala a los ministros y eventualmente censurarlos, en fin, habrá un relacionamiento nuevo. Supongo yo que si hubiera un gobierno del Frente resultante de las elecciones del domingo y que va a saber cómo está compuesto el Parlamento, actuarían de manera distinta también, buscando, supongo yo, esos acuerdos que nos han buscado en estos 15 años, ¿no? ¿Pero sería así un desfile de ministros?
Habría que ver cómo se maneja, cómo se plantea el gobierno. Si el gobierno dice, bueno, yo quiero buscar entendimiento, quiero conversar, vamos a tratar de entendernos, es una cosa. Si siguen manejándose como en estos años, imagínese, por ejemplo, ahora que Martínez llama a las viejas figuras como Mujica, como Astor, imagínese que llame, por ejemplo, a María Julia Muñoz y la doctora Muñoz haga esas declaraciones que ha hecho en todos estos años. ¿A usted le parece que no la vamos a llamar a sala para interpelarla? Por supuesto que sí. Y cambiarían las consecuencias, porque en esa hipótesis que usted plantea, la oposición tendría mayoría. Pero insisto, dependería de cómo se plantara el gobierno en el nuevo escenario político. Yo sospecho que lo haría con inteligencia, con habilidad y evitando ir al choque. El acuerdo ese que firman, obviamente, entre todos los partidos, la coalición multicolor, ¿los va a mandatar o es una propuesta? No, ese acuerdo nos obliga. Los obliga, los mandata. Sí, lo firmamos seriamente con la intención de ajustarnos a eso. Coalición por el, se llama Compromiso por el País, este documento de la coalición. Ahora, se habla de que ha cedido el Partido Nacional en varios puntos al Partido Colorado, ¿no? Sobre todo en lo que refiere, por ejemplo, al punto de educación, al punto seguridad. ¿Usted lo ve tan así que se lograron concesiones importantes? Todos hemos hecho concesiones. Y es imposible lograr acuerdos si no se procede de esa manera. Nosotros cedimos, otros partidos cedieron y el Partido Nacional, que en virtud del resultado electoral es el que juega como pivot de todo esto, ha actuado con mucha flexibilidad, con gran amplitud de criterio y por eso fue posible llegar a este compromiso por el país. Concretamente, si me tuviera que decir en algo que lograron, digamos, introducir a este documento que era muy importante para el Partido Colorado y en algo que hayan cedido, que quizás, bueno, no era de tan mutuo acuerdo, por ejemplo, con el Partido Nacional, a ver si nos puede, por lo menos, ejemplificar en cada caso, ¿no? No, mire, una concesión y un logro. No hemos querido hacer eso para no, digamos, dividir lo que es el resultado del esfuerzo común. Me voy a referir solamente a un punto que ya trascendió. Desde el día siguiente se supo que había sido objeto de discusión y se había abandonado. La propuesta aquella, por ejemplo, de incluir la cadena perpetua revisable. Nosotros nos opusimos a eso, porque decíamos, eso formó parte de la propuesta de enmienda constitucional promovida por el senador Larrañaga, eso no se aprobó en el plebiscito del domingo 27 de octubre y nosotros creemos que hay que respetar la opinión de la ciudadanía. Si no lo aprobaron, no puede ser parte de nuestro programa de gobierno. Fue inmediatamente recibido, se tomó así y se eliminó. Me refiero a esto porque ya trascendió, ya se supo. Bueno, y el tema de la representación docente también. Bueno, pero insisto, yo no quiero empezar a decir, mire, esta parte la pusimos nosotros, esto lo sacaron porque nosotros lo cuestionamos, porque eso dividiría la necesaria cohesión de la coalición. Está bien, pero hay algo que es claro. En el proyecto borrador estaba, en el proyecto definitivo no estaba. De hecho, hubo algunas declaraciones de dirigentes del Partido Nacional diciendo que en realidad no es algo seguro que no se vaya a retirar o que no se vaya a modificar, que es algo que se va a discutir. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿los docentes van a mantener su representación en los organismos de conducción con voz y con voto o es algo que se va a volver a discutir? En la NEP, ¿no? Sí, sí. Pero lo que nos obliga es lo que está escrito en el compromiso por el país. Eso es lo que nos comprometemos todos a respetar. Pero ahí no dice que se va a mantener en las mismas condiciones. Y si no lo dice, no nos obliga. Y quien haga una propuesta en ese sentido, tiene todo el derecho del mundo a hacerla y la vamos a discutir. Pero no nos vamos a sentir obligados por nada que no esté en ese compromiso por el país. ¿No parece demasiado tiempo entre la elección final, la del 24 de este domingo, y la asunción en el gobierno del 1 de marzo, teniendo en cuenta, Argentina como ejemplo, bien pegadito, que si hubiera habido una segunda vuelta, estaría asumiendo a los 11 días de esa segunda vuelta y asume ahora el 11 o el 10 de diciembre, el 10 de diciembre, ¿verdad? Y casi un mes después simplemente de la primera elección. ¿No nos está dejando un poco atrás? ¿Eso sirve para algo? ¿Tanta demora? La explicación que tiene eso es que las normas vienen de muy atrás, son normas que vienen de las primeras constituciones y establecían esos plazos que en aquella época estaban bien. No se olvide que los argentinos modificaron su constitución en los años 90 y ahí ajustaron los plazos. ¿Qué hace el presidente y el partido que va a asumir durante 4 meses hasta que asumen? No, forma el gobierno,
Digo, yo no digo que todo ese tiempo sea indispensable, insisto, creo que si nos planteáramos hoy la reforma de la Constitución tendríamos que acortar esos plazos, no tengo duda. Pero bueno, son los plazos que hay y en ese lapso el presidente aprovecha para formar el gobierno, para pensar en todos los cargos de la administración que tiene que llenar y para ir trabajando en los primeros proyectos de ley, para arrancar en marzo ya con vigor enviando proyectos de ley importantes al Parlamento. En estos días, o en esta campaña electoral, mejor dicho, se ha hablado mucho del proyecto de ley de urgencia, ese famoso que ha anunciado Lacalle Pou, que si le toca ganar va a enviar al Parlamento en los primeros días de su gestión. Bueno, seguramente este tiempo que habrá hasta el 1 de marzo se utilizará en la preparación de ese proyecto de ley de urgencia. Pasquet, en caso de que ganara Martínez, ¿qué tanto los limita, por ejemplo, este documento de compromisos por el país para también llegar a acuerdos si llegara a asumir un gobierno del Frente Amplio el Partido Colorado? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, ¿cuánto los condiciona el tener este compromiso previo, igual al gobierno que pueda llegar a la presidencia, para con futuros acuerdos si ganara el Frente Amplio la elección? Mire, este acuerdo es un acuerdo pensado para gobernar en función de él. El compromiso con el país es el compromiso para llevar adelante si a esta coalición para el cambio, coalición multicolor, le toca gobernar. Si ganara Martínez, bueno, creo que habría que reevaluar la situación política resultante, conversar de nuevo y trazar una línea política distinta, porque esto, repito, se pensó para gobernar y yo no creo que sea automáticamente trasladable. Pero no limita el diálogo, entonces. Yo creo que no debería limitar el diálogo. Y me parece que no va a ser así. ¿Qué opina de las encuestas de la que se conoció anoche, de cifra, los porcentajes, verdad, entre Martínez y Lacalle Pou, con un 47% Lacalle Pou, un 42% para Martínez, hay un 6% de indecisos? ¿Cómo ve la situación días previos del balotaje? Y bueno, estos datos naturalmente son muy alentadores para quienes pensamos votar a Lacalle Pou. Pero la cautela nunca está de más, como dice el propio Lacalle, todavía no está ganado esto, lo sabremos después de contar el último voto. Pero esto, insisto, estimula, alienta y hace que se trabaje con especial entusiasmo. Pensando en el futuro, usted es un hombre, un cuadro político de larga data en el Partido Colorado, sin llamarlo veterano con esto, No, está bien, pero es un cuadro no me político molesta, sí. de larga data en el Partido Colorado, en un sector nuevo, Sí. que es el sector encabezado por Ernesto Talvi. Es decir, conoce mucho de la interna, conoce de las trayectorias políticas y también debe tener su opinión acerca de cómo posicionarse para un liderazgo emergente, como es el de Ernesto Talvi. ¿Cuál debería ser el rol de Talvi en el próximo gobierno? Por ejemplo, en caso de que triunfe Lacalle Pou. ¿Sería mejor dedicarse unos años de repente al Ejecutivo y desde el Poder Ejecutivo también poder mostrar ciertos atributos? ¿O lo mejor es afincarse, hacerse fuerte en el Parlamento y desde allí ser pieza clave para el gobierno de coalición? A mí me parece que tenemos que enfocar esto no desde una perspectiva electoral, digamos que sería anticipada y prematura, sino en función de nuestra responsabilidad. La hipótesis de que el domingo gane Lacalle Pou, que es una hipótesis que parece de probable verificación en función de lo que sabemos, tenemos que pensar en perspectiva de gobierno y de nuestra responsabilidad en ese marco. Y yo creo que sería bueno para el gobierno de coalición que una figura como la de Ernesto Talvi estuviera en el gabinete, que estuviera allí al lado del presidente de la República, expresando con su presencia el respaldo político que ese gobierno necesite, que va a tener de los partidos integrantes de la coalición. Me parece que para empezar, esa sería desde mi punto de vista, la mejor solución posible. Que después, en el curso de los años, la situación pueda cambiar y se entienda que en otra etapa es mejor que Talvi ya vuelva al Parlamento y empiece a trabajar para la elección del 2024. No sé, ¿Y más cuál adelante cree que puede debería ser. ser en ese gabinete el rol más adecuado para Talvi? Entendiendo que por un lado se rumoreó en su momento que él podía estar recibiendo el ofrecimiento de la Cancillería. También otros dicen, bueno, pero ¿por qué no en educación? Él se ha embanderado con esa causa. En un eventual gobierno del Partido Nacional, donde desde su perspectiva, aunque sea una opinión personal, obviamente, no estamos hablando de que conozca, que haya alguna propuesta en sí. No, en función de lo que ha trascendido, digamos, ya se sabe que el próximo ministro de Educación y Cultura, en caso de ganar Lacalle Pou, va a ser Pablo da Silveira. O sea que esa cartera ya no estaría disponible.
Veremos, pero a mí me parece, mi opinión personal, de nuevo, que Ernesto podría ser un excelente canciller de la República. Creo que tiene todos los atributos para el desempeño del cargo, que tiene además una larga actuación fuera del país en distintos ámbitos internacionales, que se movería con mucha soltura. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Veremos después del resultado electoral y el presidente electo cómo decide armar su gabinete. Adelante. Adelante. Usted dijo recién, con respecto al proyecto de ley de urgente consideración que maneja la calle Pou y que la oposición le está pidiendo desesperadamente que haga conocer. ¿Usted lo vieron ya también? Porque por la manera en que contestaste me dio la sensación de que no. No, pero digo, nosotros no es que vamos a enterarnos de ese proyecto. Nosotros vamos a participar en la elaboración del proyecto. ¿No está hecho ya el proyecto? No, a nosotros no nos consta que sea así. Y a partir del resultado del domingo habrá que sentarse a trabajar y naturalmente todos los partidos que integramos la coalición conoceremos en su momento el anteproyecto que se haya elaborado, el borrador, digamos así, y así como pasó con el compromiso para el país, que hubo una propuesta inicial que luego fue comentada y finalmente consensuada, lo mismo pasará con ese proyecto de ley de urgencia. Habrá un borrador, supongo yo que eso es en eso que está trabajando la gente más próxima a la calle Pou, lo pondrá en conocimiento de los demás socios de la coalición y ahí cada cual hará sus propuestas, en fin, o sea, y llegaremos a un proyecto elaborado por todos. De una auditoría de ver con qué se encuentran, digo, en un eventual gobierno del Partido Nacional, pero para poder elaborar, digamos, un proyecto definitivo, ¿no? Depende también con qué se vayan a encontrar. Sí, en realidad el proyecto de urgente consideración lo tiene que aprobar en 90 días. Así que ahí no le va a dar el tiempo para la auditoría. La auditoría va a venir después y puede tener otras derivaciones, me parece a mí. Sí. Políticas sobre todo. Pero el proyecto de ley urgente de consideración tiene un tratamiento muy acotado. Tiene 90 días para aprobar. ¿No le preocupa que tenga, por ejemplo, 500 artículos? Mire, las leyes de presupuesto últimamente tienen entre 500 y 1000 y se procesa en el Parlamento en un tiempo acotado también. Así que no me parece que ese sea un obstáculo insuperable. Obligará a trabajar intensamente, pero bueno, es lo que corresponde. Y de las últimas medidas que se han escuchado, por ejemplo, esto de los 90.000 puestos de trabajo que se crearían en un eventual gobierno del Frente Amplio, que fue un anuncio de Martínez a pocos días de esta elección, de este balotaje. ¿Qué opina al respecto? Mire, me parece que no es una propuesta consistente, ¿no? Por todo lo que se ha dicho al respecto en estos últimos días. Criticaba durísimamente Martínez a Sartori cuando hizo esa propuesta, todo el Frente Amplio lo criticó, nosotros lo criticamos a Sartori, dijimos esto no tiene ningún sustento. Bueno, pasar de 100.000 a 90.000 no cambia sustancialmente las cosas. Yo creo que son, digamos, recursos electorales de último momento de un candidato que sabe que todas las encuestas le dan mal, nada más que eso. Dentro de este acuerdo multicolor que realizaron con el Partido Nacional, la propuesta de Talvi con respecto a la apertura de 136 liceos, lo cual implica docentes para 136 liceos, para 4 cursos, bueno, de primero a cuarto. ¿Quedó algo de eso? ¿Existe alguna posibilidad de que, teniendo en cuenta, obviamente, la situación en la que está la educación? Sí, el planteo está recogido. No incluye el número mágico, los 136. A pedido de tal. Pero está dicho, la creación de centros de educación, modelo en las zonas de contexto crítico, o sea, la propuesta ha sido recogida. Pero de ahí a 136... No, pero fue el mismo Talvi el que dijo no pongan 136 está claro. Para no comprometerse, para no comprometerlo a la calle Pou con una cifra. Y no quedar, digamos, no pretender poner la marca nuestra, si esta es la propuesta de Talvi, 136 liceos, digo, no es así que se construye una coalición con Affectio Societatis y un impulso común. Pero la propuesta está, por supuesto, habrá que llegar al gobierno, examinar a fondo la situación presupuestal, pero tener en cuenta, en fin, esos datos, pero la voluntad política de hacer eso es firme, está clara y está expuesta en el documento. Muy bien, Ope Pasquet, entonces, diputado y electo, diputado también en la próxima legislatura por el Partido Colorado, Ciudadanos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, con mucho gusto.